Y el título de la prédica es La doctrina, poder del cristiano. Antes de continuar, quiero saludar a los que nos siguen por las redes sociales, por YouTube, y espero que esta palabra también los edifique y que también haga esa obra que es de nosotros, de irnos perfeccionando y nosotros ir menguando para que el poder de Cristo se haga real en nuestras vidas. Todos bienvenidos por acá por YouTube y a los que están aquí presentes. Entonces, cuando hablamos de la palabra doctrina, nos asustamos. Doctrina, no es que eso es conocimiento, estudiar. Y la palabra doctrina se repite en el Nuevo Testamento por ahí 212 veces. Y esa palabra doctrina es fe. Entonces la fe es el poder del cristiano. Cambio la palabra doctrina por fe. La fe es el poder del cristiano. Lo que pasa es que la palabra fe está escrita en la Biblia, pero cuando yo hablo original y toco esa palabra en el original, me dice que es doctrina, conocimiento. Entonces, cuando tengo conocimiento de la palabra de Dios, tenemos poder y autoridad. Amén. ¿Qué mueve tu vida en este mundo? Muchos vivimos para una carrera o una profesión. Y nosotros desde niños nos están preparando, que vaya a la escuela, que vaya al colegio, que vaya a la universidad. Y estamos enfocados en eso. De adquirir fama, amasar riqueza, etc. Sea lo que impulse en nuestras vidas, se convertirá en nuestra necesidad, en nuestra prioridad diaria, moldeando nuestra voluntad y nuestro carácter. Piénsalo. Si tu razón de vivir es falible, o sea, engañosa, tarde o temprano te sentirás frustrado. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en eso, en tener la esposa más bonita, la mejor profesión, los mejores hijos, la mejor casa, el mejor carro, la mejor finca. Y eso no está malo, no está malo. Si en esa ecuación no está metido Jesús, no está metido Jesús, la palabra de Dios, la fe, la doctrina, algún día va a llegar la frustración. Va a llegar la frustración, porque nosotros estamos siempre enfocados en ser mejores cada día y superarnos cada día. Pero ¿en dónde está Cristo en esa necesidad? Muchas veces no está en el primer peldaño. Entonces, cuando eso no sucede, vienen las frustraciones, vienen esas inconformidades con nosotros mismos. Vivir por la fe o por la doctrina es tener confianza en Dios. Es tener confianza en Dios. Es como depender de alguien sin el cual no podamos vivir. Imagínese eso. Usted puede tener todas esas riquezas, pero y tener ese deseo, ese anhelo de conocer a Jesús. ¿Qué tan rico? Ese sería lo fundamental, lo esencial. La Biblia nos da esta opción de una vida totalmente contraria a lo que normalmente ofrece el mundo. O sea, el mundo te ofrece todo eso. Mire las revistas, mire la televisión, mire el cine. Siempre nos está vendiendo modelos, cosas de obtener, formas de obtener las cosas. Y nosotros nos enfocamos en eso. El mundo fomenta la autosuficiencia, la dependencia de los recursos materiales o el apego a las garantías humanas. Pero si tu vida depende de las cosas y de las personas, incluso de tu fuerza, inteligencia o salud, tarde o temprano te encontrarás sin nada de eso en este mundo. Claro está, todas nuestras habilidades son importantes y pueden impulsarnos para alcanzar muchas cosas en la vida. Pero, ¿y si un día te faltan todas estas cosas? Recuerda lo que le sucedió a Job. ¿Qué te mantendrá en esta vida? Solo Dios.
pero necesitamos creer en Él con todas nuestras fuerzas. Sabemos de que uno de los grandes hombres de la Biblia y el que más usamos como ejemplo es a Job, porque Job, todos sabemos de qué le pasó a él. Y hay una palabra, una frase, un texto que se repite 4 veces en la Biblia. La frase: el justo vivirá por la fe, el justo vivirá por la doctrina, el justo vivirá por lo que conozca de Cristo, por lo que lo obedezca a Cristo y lo haga a su forma de vida, al Cristo, a Jesús. Y aparece en otros 4 pasajes bíblicos, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Habacuc 2:4 y en Hebreos 10:38. En esta última reverencia se hace una distinción nítida entre el modo de vivir del insolente y del justo. Ahora sí, vamos al texto. Vamos a Hebreos 10:38, 39. Y luego la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el justo vivirá por la fe, por la doctrina, por el conocimiento. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, tenemos doctrina. Doctrina. Ahora vamos a entrar en la explicación de un poco de ese, el hombre vivirá por fe. Y uno dice, ¿pero qué es eso? Hay 3 ejemplos claros en la Biblia. Abraham es el primero. Justos que vivieron por fe. Y no fueron justos pobres. No fueron justos que estaban mendigando. Abraham era el hombre más rico en su época. El hombre más rico de los más ricos en su época. Imagínate un tipo rico de hoy. Entonces usted conoce quiénes son aquí en la tierra, que tienen mucha tierra y que le digan, ¿sabe qué? Vaya para el dentro del Sahara, usted con su esposo lleve 3 camellos. O sea que un rico debe hacer eso, que se despoje todo lo que tenga, se lleva por una parte donde no hay agua, donde no hay nada y con los ojos cerrados. Lo mismo le digo a usted, que le digan a usted, vea, ¿sabe qué? Deje su casa, deje sus hijos, su esposa, venga, sígame. El que hace eso hoy ya no está loco. Abraham hizo eso. Abraham tuvo un encuentro con el Señor y Dios le habló y él creyó. Fe. Fe en Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos hoy en día? Que tenemos mucha fe, leemos la palabra, pero escasamente escuchamos la voz de Dios. No sabemos cuándo es Dios. No sabemos cuándo es mi pensamiento humano. No sé si es un consejo que me dieron antiguamente y vino a memoria. O es la voz del enemigo. Entonces no tenemos la capacidad de entender de qué nos habló. Muchas veces acudimos a nuestra inteligencia humana. Pero Abraham tuvo un encuentro con el Señor y él creyó. Y dejó y se despojó de todo lo que tenía y se fue. Allí la indicaciones de esa voz del Espíritu Santo le está hablando a él. Necesitamos mantener nuestra esperanza siempre delante de nosotros. Si la vida no consiste nada más que en hacer día tras día las cosas rutinarias, podemos dejarnos llevar por la corriente. Pero si vamos a recibir la corona del cielo, siempre hemos de dar el máximo. Si estamos aquí, hermanos, porque somos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que somos sacerdotes, nación santa, escogidos por Dios. Ya hacemos parte de ese linaje de Dios. La pregunta es, ¿si nos estamos comportando a esa altura? ¿Si nos estamos comportando a esa altura?
Porque muchas veces decimos que hijos de Dios, pero nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras actuaciones no acordan con ese pensamiento, con lo que somos. Sea rico, sea pobre, sea de poca preparación o muy inteligente, o que tenga muchas posiciones o que no tenga nada. Por el mero hecho de ser hijos de Dios, vamos a dar lo mismo, la salvación eterna. Dios no hace distinción de sexo, ni de color, ni de nada. Usted esa puerta para afuera puede ser un ingeniero, puede ser un doctor, puede ser un médico. O esa puerta para acá, somos hijos de Dios. Y aquí estamos reunidos como hijos de Dios. Aquí nadie tiene privilegio de nada. Somos hijos de Dios. Y tenemos que apoderarnos de eso. Si Abraham, que lo tuvo todo, se negó a todas esas riquezas para seguir a Cristo. Necesitamos entereza. La constancia es una de las virtudes menos románticas. La inconstancia. Y eso es fundamental para nuestras vidas. No solamente en la iglesia, sino en los hogares, en los trabajos, donde vayamos, tenemos que tener constancia. Porque somos inconstantes, nada funciona. Nada funciona. Y todos tenemos grandes ejemplos. Yo que a todos nos ha pasado. Somos muy inconstantes en muchas cosas. Nos atrasamos en una cuota, mañana voy, es que hoy no puedo. Es que. Entonces, cuando la gente es constante, va a haber frutos. Sea constante, sea dedicado a lo que sea. Por humilde que sea esa labor, Dios lo va a bendecir. La mayor parte de la gente sabe empezar bien. Y casi todos podemos tener buenas rachas. Pero la mejor cualidad es saber mantener la marcha siempre sin desmayar. O sea, la constancia. Eso es uno de los atributos que hizo Abraham. Abraham no dudó. Él siguió con su caminar. Él no sabía por dónde iba. Él iba con los ojos cerrados. Iba creyendo en esa palabra de Dios. Constante. Diga usted, Abraham está en el desierto y no va a devolver. No, él siguió para adelante. Siguió la constancia. Esa fe, esa creencia, esa llenarse uno de esa autoridad. De saber de quién me habló y que esa voz me va a sostener. Debemos tener presente el final. El autor de Hebreos, hay una cita de que el Señor te dice a su pueblo que si mantienen firmes en su lealtad, Dios los sacará de la situación angustiosa del presente. La victoria solo llega a la persona que se mantiene fiel hasta el final. Porque Abraham llegó a esa bendición. Porque Abraham fue fiel hasta el final. Y fueron cosas muy difíciles que le pasaron a Abraham. Acuérdense que todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de su descendencia. Por esa fe de Abraham, que era Jesús de Nazaret. Ese descendiente irá a ser Jesús de Nazaret. Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y empezó a caminar con Dios. Creyó en Jesús, creyó en Dios. Y lo obedeció estando dispuesto a ofrecer lo que más amaba. En tu vida que tengas que dar un primer puesto en mente una situación nueva o desconocida, pero vale la pena caminar por fe delante del Señor. Es que no solamente salió a caminar por esa tierra, sino que en ese trasegar yo le dije, él no podía tener bebés, hijos, él ni su esposa por su edad, y Dios le hace esa promesa, iba a tener un hijo, y se lo concede, y después de que lo concede dice, mátelo. Usted imagina ese cuadro, usted luchando toda una vida por tener un hijo, y esa misma voz que le dijo, vaya, deje todo y sígame, lo pone en una situación que entrégueme a su hijo. Dice que Abraham hizo todo. Híjole, mía, muy de caminata con el niño, empáqueme comidita que me voy. Cuando este señor está ahora, vámonos mío, póngalo ahí y moche en la cabeza. Mátelo. Es una prueba muy difícil. Y él aceptó. Por eso es el hombre llamado el padre de la fe.
Él no dudó ni a su hijo. Y a través de ese hijo iban a ser el Nazareno, el Salvador del mundo. Esa promesa ya estaba ahí, pero tenía que pasar por pruebas. Y nosotros en cualquier dificultad, cualquier pruebita, tiramos la toalla. Es que el hermano me saludó, es que por cualquier cosa nos desanimamos. Yo le digo a usted que le llega a usted su que es mío, necesito matarlos a los muchachitos, porque una voz me dijo. Es que eso es tremendo, uno lo lee aquí muy suavecito, pero es que pongan la situación. Uno anhelar un hijo toda una vida, unos 90 años, y que le cojan ese millar bien, no, tiene que matarlo. Yo me escondo pues, yo voy corriendo. Pero mire que Abraham obedeció. Por eso se conoce, es el padre de la fe, y a través de él iban a ser bendecidas todas las generaciones, todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque de ese sacrificio, de esa fe, iban a ser el Redentor del mundo, Jesús de Nazaret. Amén. ¿Qué pasa si Abraham no obedece? ¿Qué hubiese pasado si Abraham no obedece, hermanos? ¿Qué ha pasado con la humanidad? Miren que son pruebas que Dios pone, pero a través de esa prueba Dios se glorifica. Amén. Entonces por eso Abraham es considerado el padre de la fe, y que a través de él toda la tierra iba a ser bendecida, porque a través de él venía el Redentor, Jesús de Nazaret. Amén. Entonces nos queda claro que Abraham fue un padre que sacrificó lo que más amaba, a su hijo. Ahora nosotros como papás que somos, ¿qué sacrificamos nosotros para bendecir la familia? Para bendecir esta sociedad. Somos más dados a la trampa, al engaño, que a la verdad. Ya por ahí estamos fallando. Pero por Abraham y por Jesús, así nos comportemos mal, dice él, que nos está esperando todos los días para ajustar esas tuercas y hacernos aceptos delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasa con la humanidad? ¿Por qué no nos consumimos? Porque Dios nos mira a toda la humanidad a través de su Hijo. Porque Él pagó por todos nosotros en la cruz. Amén. Hay otro personaje, Noé. Este hombre y su familia pasaron cerca de 100 años, ya 100 años, hermano, construyendo un barco, confiando totalmente en Dios y en su palabra. Por la fe de Noé en Dios, logró la gracia y la bondad de Dios. Es que uno tiene que meterse como yo me meto en el cuento de la historia cuando la leo. Cuando yo leo la palabra, yo procuro como transportarme a ese momento. Estoy un señor ya también de edad construyendo una barca y todo el mundo gozándolo a él, porque hasta ese día no había llovido en la tierra. Entonces, que va a caer agua del cielo, está loco. Pero él, construyendo esa barca, le daba ejemplo de vida a esa sociedad. Se burlaban de él, se lo gozaban, como le decían bullying en aquel tiempo a él, pero no lo desmayaba. Él sabía que vos le había hablado a él. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo, le agradaba a Dios. Y eso no fue impedimento, él siguió. No obedeció al Señor en todo lo que Él le dijo. Porque es que en eso que Dios le habló, te dijo cómo iba a ser la barca, de cómo lo iba a hacer, de qué medidas, de qué... ¿Entiendes? Y él le decía eso a la gente, construyendo un barco en medio del desierto, donde no hay ni agua. Loco, es un loco. En medio de una sociedad corrupta, Noé andaba con Dios, y por la gracia del Señor, Noé fue salvo por la fe, juntamente con toda su familia. Sigue firme en la palabra del Señor, aunque el mundo que te rodea viva bajo patrones diferentes y contrarios a la voluntad de Dios. Vale la pena ser fiel hasta el fin. Yo sé que a nosotros también nos pasa. Y
Unos en una medida y otros en otra medida. Yo me he dado cuenta y tengo testimonios de que hay personas que convierten al cristianismo y los desheredan. Los han echado de la casa, los han amenazado de muerte porque dicen que son cristianos. Los han amenazado y han matado familias, han matado a sus hermanos, a sus padres, por el mero hecho de que son cristianos, que son torcidos, que te lavan el cerebro. Entonces, que lavan el cerebro. Entonces, vaya, che bobo, vea, allá la pata del pastor, de que era la pata es lo de menos, es la salvación. Porque va, hermano, si usted no viene no se va a condenar. Eso es lo de menos. Y la gente pega de eso, porque estamos pegados a las cosas de la tierra. Y claramente, y ese es el problema de la gente. No, ya, para la plata, para el pastor. No se nos lleve plata. Dedíquese al Señor. Obedezca al Señor. Y usted va a prosperar en todo lo que haga. Y en esa medida Dios va a poner su corazón de ofrendar, de diezmar con alegría, con amor. Porque todo lo que hacemos aquí es por amor. Si hacemos algo por retribución, porque para la gente me vea, estamos engañados. Las cosas son por amor. Y tenemos miles de testimonios, que todos estamos aquí, muchos, es porque alguien nos extendió una mano. Y esa mano está guiada por el Espíritu Santo. Porque somos nosotros, no es que fue la persona, no. Dios puso ese sentir en esa persona. Pero nuestra fe es materialista, hay que ver las cosas, hay que tocarlas, hay que poderlas mirar. Pero mire estos hombres, una voz me habló. Yo voy a dar todo porque uno habló. No, a mí yo tengo que tocarlo. Y, ¿entiendes? Para poder creer. No, Dios le habló a esta gente y creyeron. Y mire cómo Dios, a través de esa familia, porque fue muy duro ese texto, lo leímos hace 8 días. Génesis 5:6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque está dedicado a la maldad. Pero dice que halló gracia en un varón, en Noé. Y por Noé estamos aquí nosotros también. Por creer en Dios hasta el final. Él no lo abarca a mitad de camino, no. Creyó hasta el final. Noé no halló favor ante los ojos de los hombres. Bueno, él era, en ese tiempo él era el hombre más detestado. Ellos lo odiaron y persiguieron porque su vida y predicación, él condenaba al mundo. Y eso es muy importante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, con nuestra santidad, estamos condenando a la familia. ¿Usted sabía eso? Nosotros, con nuestra santidad, estamos condenando a la familia. Mientras yo siga pegado a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, siendo el testimonio de mi familia, lo estoy condenando. Cuando yo soy fiel a la palabra de Dios, le obedezco, yo estoy condenando a mi familia. Porque yo soy el ejemplo. Omar, ¿qué es que? No, es que ahí tuvo usted a su esposo al lado, a Omar. Le testificó 30 años y no creyó. Ellos no ve en ese tiempo 100 años testificando a esa familia, a esa sociedad, y se lo gozaban. Pero nuestra santidad, nuestra obediencia, va a juzgar al mundo. Él condenaba al mundo, pero yo gracia ante los ojos de Dios. Y eso lo hizo más verdaderamente honorable a los hombres de renombre. Y somos honorables, porque muchas veces la gente que es rica y opulenta quiere menospreciar al que no tiene nada. Pero crea, hermanos, que contra la santidad no hay valor económico. Ante la santidad no hay enfermedad. Ante la santidad no hay sabiduría. Ante la santidad no hay nada, hermano. No hay nada. La santidad, la obediencia, el apego a Dios, depender de Dios, ser un hijo de Dios, hermanos. Lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Y se me viene a memoria
un testimonio de alguien que tenía una finca y tenía muchas propiedades. Entonces me buscan a mí y me dicen, hombre, necesitamos una finca. Entonces yo recomiendo a esa persona. Entonces van y buscan a la persona, hablan con ella, no sé si pasaron o no, pero dice el puente. Y pasaron varios meses cuando esa persona me contacta y me dice, hombre, aquel señor que es tan rico, que tiene esas fincas, ¿cómo lo puedo ubicar? Y yo le dije, ¿es rico? Y él era cristiano también. Y yo, ¿rico? Y es que no es rico. Y yo, sí, él es muy rico, ya tiene fincas, tiene carros, tiene piscinas, ese tipo tiene mucha plata. Y yo, no sé, rico, ese hombre no es rico. Rico nosotros, que tenemos a Cristo. Esa persona con sus riquezas y con sus posesiones va para el infierno porque no tiene a Cristo. ¿Usted se considera pobre, hermano? Usted es un pobre. Entonces eso lo puso a reflexionar. Nosotros no somos pobres, nosotros somos ricos porque tenemos a Cristo. Puede que nos falte lo que sea, podemos garantizar la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo principal. Y que no nos olvide eso a nosotros. Nosotros somos ricos de este mundo porque tenemos a Cristo. Puede que nos perdamos privilegios de no comer otras cosas, pero somos ricos en nuestra esencia, riqueza. Además, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, es eterna. Y todo lo que somos hoy aquí, que llamamos de Cristo, es para la eternidad, no lo quita nadie. Amén. Noé mantuvo su integridad, la buena voluntad de Dios para con Noé, puso esta buena obra en él. Hermano, él fue la esperanza para el mundo en aquel momento. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué terrible estado del mundo cuando un solo hombre o una familia piadosa o virtuosa existía entre los que profesaban ser hijos de Dios. Eso es lo triste, porque es que cuando Noé empieza a construir el arca entre el pueblo hebreo. Él no era un tipo extranjero en aquellas tierras. Todo el mundo conocía la palabra de Dios. Eran hebreos. Todos tenían el mismo conocimiento que tenía él. Él no era especial, él era un hombre de Dios. Pero tenía gracia ante los ojos del hombre porque era obediente. Entonces, ¿qué nos hace otros especiales? Ser íntegros, ser fieles a Dios. Es la diferencia. Por eso halló gracia. Y nosotros estamos aquí, ¿sabe por qué, hermanos? Porque Dios vio gracia en usted. Nada que usted es bonito, porque tiene plata. Usted está aquí por la gracia de Dios. A Él le complació llamarlo a sus brazos. Y en este momento todos estamos en los brazos del Señor. Sea cual sea su problema, sea cual sea su dificultad, su enfermedad, su necesidad, usted está en las manos de Dios. Y la gente piensa, hombre, es que me va a morir, es que me va a pasar tal cosa. Uno en su carne se angustia. Uno en su carne, uno siente temor. Pero ¿sabe qué es lo mejor que le puede pasar a un cristiano? Es morirse. Y Pablo lo dice. Vivir en Cristo y morir es ganancia. Por eso cuando un cristiano parte de este mundo, alegrémonos. Eso le decía yo a mi mamá en estos días, que estaba muy triste. Yo, mamá, estás triste porque ya te ganó la lotería. Yo, como allí mío, ya tiene un regalo que tú no tenemos y lo está disfrutando. Y todos vamos a llegar allá, uno más tarde, uno más temprano. Pero todos vamos para allá. Pero con la certeza que tenemos a Cristo en el corazón. Eso hace la diferencia. Amén. Dios halló gracia Dios no halló gracia ante los ojos de Jehová. Sobre un estado de este mundo de miserable. Hay gente con muchas cosas, pero el que tiene a Cristo supera todas esas cosas. Está la tierra llena de violencia. La ausencia de Dios en el corazón de los hombres y de los gobernantes. Es fácil imaginarse cuántos males habría en aquellos tiempos. Va, hermano, una sociedad, un corazón que no tenga a Cristo. Usted puede esperar lo peor, hermano. Usted puede esperar lo peor. O si no, prende el noticiero. Hijo descuartiza a la abuelita. Padrastro viola y mata a un niño de 3 años.
Hijo quema a los padres vivos. Respuesta: no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Porque una sociedad con Cristo, un corazón con Cristo, ni piensa en eso. Ni piensa en eso. Pero entre más lejos estamos del Señor, más cosas van a pasar. ¿Y qué es la sociedad? ¿Y Dios por qué permite eso? Le echa la culpa a Dios, hermano. Entre más leemos la espalda a Dios, peores consecuencias. Eso se olvide. Pero así como llamamos gracia, por obediencia, no esperemos nada de bueno de Dios o en su vida. Entonces después criticamos a Dios: ¿por qué permite eso? Dios no permite nada. Yo soy el causante de mis cosas, hermano. Más me aferra a mi Dios, a mi Cristo. Y así esté pasando por lo peor, yo no puedo perder la esperanza. Amén. Cuando no hay temor de Dios, aún de la destrucción y la miseria. Y acá vamos al caso de la vida de Job. Porque no hay un ejemplo más claro que ese para nosotros. El ejemplo más dramático de una persona con una vida impulsada por la fe. Job perdió todo. Los bienes conquistados a lo largo de sus años de trabajo. Perdió los empleados, perdió a sus hijos, a su esposa en un día. Además de todo el sufrimiento, él también perdió su salud. Esto es en el capítulo 1 y 2 de Job. Si todo esto hubiera sido la razón de la vida de Job, solo habría quedado maldecir a Dios y morir. Y fue el consejo pésimo que le dio su mujer. Imaginen ustedes, uno después de tener todo, ser hombre próspero, bonito, elegante, y un día perder todo. Hijos, riquezas, la salud. Y le dice a la esposa: maldígase Dios mío. Renuncia a ese Señor que es cual Dios ni que nada. Tú estás embobado ahí. Sabemos la historia. Pero este hombre sufridor no pecó contra Dios. No abrió sus labios. Creía que su Redentor vivía y tenía una convicción, fe, doctrina y una esperanza futura de que el Señor triunfaría sobre la tierra. Si Job hubiera desarraigado el final, Dios no le hubiera complacido y Job habría perdido la oportunidad de conocer al Señor de la manera más personal como él lo tuvo. Por eso, hermanos, nuestra fe tiene que ser constante. Y en la historia narra que él tuvo 3 consejeros. Y muchas veces la gente que nos aconseja a nosotros cataloga que esa enfermedad, ese dolor o esa pérdida es porque usted está en pecado. Ah, no, es que usted pecó, hermano. No, no pecó. El hombre justo. De las pocas personas en la Biblia que dice que era un hombre justo. Job era una de esas personas, un hombre justo. Mas, sin embargo, Dios permitió esa prueba tan dura. Tan dura, hermano, y él la soportó. La fe, la doctrina, el conocimiento. ¿Qué es cómo crece nuestra fe? Conociendo más a Dios. ¿Cómo conoce usted a su esposa, a su esposo, a su novio? Estudiando su vida, metiéndome más con él. Así es la doctrina. Meterme con el Señor, en su palabra, leerla, hacerla parte de mi vida, de mis pensamientos. Vemos que Job es un ejemplo muy claro para nuestra vida. Y el libro cuenta la historia de Job, un hombre de Dios. Es un drama interesante sobre la riqueza y la pérdida, luego recuperada. Es un tratado teológico acerca del sufrimiento y de la sabiduría divina, un ejemplo de fe que perdura. Porque es que Dios después de que ponga usted en ese cuadro, que usted pierda todo en un día, se le quemó la casa, se le murió el hijo, y bueno, eso le cae una enfermedad. Deje que lo apoye. Y usted dice: yo sé que mi Redentor vive. Eso le pasó a Job.
Por eso es muy importante las bases, los cimientos, en que estamos construidos, en que fuimos sembrados nuestra fe, en esa roca que se llama Cristo Jesús. Demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera. Plantea la pregunta: ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufrió si era justo? Es que el sufrimiento no tiene ni estrato social ni predilectos, es la voluntad del Padre. Y la gente, yo porque paso por esto, hermano, Dios nos está tratando. Dios está probando la fe, Dios está probando su carácter, Dios está probando su convicción. Y en ese momento es cuando reluce qué calidad de cristiano soy yo. Porque muchas veces nuestros parámetros nos lo pone el mundo, y ponemos más la mirada en el mundo que en las cosas de Dios. Otro ejemplo: un trabajador de una empresa. Trabajó en esa empresa casi 45 años. Y el tipo era lleno de odio contra sus patrones. Yo enriquecí a mis patrones, vea todo lo que tienen, y yo sin poder ni lograr una casita propia. Y resulta que en ese último año le dice el patrón: bueno, mijo, ya se va a pensionar este añito, este es el último trabajo, aquí están los planos, las medidas, el material, este es el último encargo suyo para que ya se despida de la empresa. Y le dan los planos al señor, le dan todo. Y el tipo, como tiene un corazón resentido, un corazón amargado, porque muchas veces queremos tener lo que tienen los otros, como sea. Entonces quiso de trabajador, cogió los planos, que a la base hay que meterle 10 varillas, metámosle 2, me robó 8. Que las bases llevan 50 autos de cemento, metámosle 1. Y empezó a robar. Que las vigas, no, metámosle una varilla. Que a las columnas, no, eso con el hambrón tiene. Y resulta que llegó el tiempo de entregar la casa. La casa quedó hermosa, bien acabada, quedó muy bonita. Y el tipo, yo que es la que le dice, ese año, el año que más bebió, más se prostituyó con la plata del patrón, porque él le estaba robando. Y resulta que le hacen una fiesta al trabajador. 45 años, el primer jubilado de la empresa, Y llega el dueño de la empresa y saca las llaves de la casa. Por haber sido el mejor trabajador de la empresa, ese va a ser su casa y le entregó las llaves. Eso para el corazón cuando agradeciendo lo que tiene. Agradezcamos a Dios lo poquito que tengamos y amemos eso, lo poquito que nos ha dado, porque ha sido por la misericordia y la gracia de Dios. Y nunca pongamos la mirada en lo que tiene el otro, porque cuando miramos el otro, hago lo que hizo este trabajador. Quiero llegar allá como sea, engañando, robando, mintiendo. Y lo que realmente Dios nos dio, los talentos, los dones, el amor de Cristo, no lo valoramos. ¿Cómo quedó ese trabajador, hermano? Le va a tocar tumbar esa casa. Le va a tocar demoler esa casa. ¿Por qué? Porque tiene el corazón resentido. Siempre se sintió explotado, pero nunca valoró ese patrón. Pero es que lo sostuvo toda la vida. Quizás el que leyó el estudio a sus hijos. Quizás el que... ¿Sí me entiende? Pero cuando tenemos la mente en las cosas del mundo, actuamos así. Por eso, hermanos, la fe en Cristo. Demostrar la soberanía de Dios, el significado de la fe verdadera. Plantear por qué sufre el justo. Las vidas son como un edificio. Y la calidad de sus cimientos determina la calidad del resto. Con demasiada frecuencia se usan materiales de calidad inferior. Y cuando vienen las pruebas, la vida se desmorona. Queremos hacer soluciones paliativas a nuestro pensamiento, pero la base tiene que ser Cristo. Por eso a uno le dicen: hermano, venga para que ore por un enfermo. Y uno comete el error muchas veces
de que va y ora por esa persona, por ese enfermo. Pero la invitación es que reciba a Cristo primeramente. Reciba a Cristo en su corazón. Reciba a Cristo en su corazón. Porque pase lo que pase con su salud, usted está en los brazos del Señor. Entonces, cuando lo inviten a orar por un enfermo, si es cristiano, ya tiene a Cristo. Pero cuando no tiene a Cristo, preséntele al Señor. Porque estamos ganando un alma para el Señor. Y Dios, y su infinita misericordia, puede hacer un milagro. Porque el Dios respalda su palabra. Y puede ser usado por cualquiera. Cualquiera, no digamos, no es que Él tiene la unción de sanación, es que Él tiene el Espíritu Santo, es que Él no. Todos somos hijos de Dios. Ese mismo Espíritu Santo que desde el principio de la creación está en nosotros, dentro de nosotros. Aquí nadie es exclusivo, aquí nadie tiene nada, somos hijos de Dios. Es la doctrina, la fe, la convicción de quién soy yo, el que hace que las cosas se muevan a favor de otra persona. Pero uno bien decaído, bien desanimado, venga, pobre, no, apropiemos los hijos de Dios. Que dan ese sello en mi vida. Una vida transformada que puede transformar a otros, bajo cualquier circunstancia. No sé cuál ha sido su prueba, o cómo lo viene probando Dios. Pero tengamos la certeza de que estamos en las manos de Dios. Job fue probado con una vida de prestigios y posesiones. Y muchas personas dependen de eso. Pero cuando vienen las dificultades, los problemas, ¿qué actitud vamos a tener? ¿Vamos a cambiar nuestra fe por una circunstancia? ¿O siempre nos van a ver, sea que haya nuestra condición, como soy hijos de Dios? Te hago esa pregunta. Pero equivocadamente pensamos que el sufrimiento siempre viene por el resultado del pecado. Nosotros vemos a alguien que está sufriendo, algo que está en pecado, hermano. Dice que va al Señor. Ahora un hombre entregó al Señor. Y Dios lo probó. Entiendo todas las cosas malas que pasan en mi vida. No crea que estoy en pecado. No creamos de que no. Dios pone sus pruebas. Dice que nos va a probar como el oro. Y para que el oro brille, tiene que meterlo 7 veces. Para que ese oro dé el resplandor que realmente da Él. Entonces el sufrimiento no tiene que nada con el pecado. Todos sabemos. Y no nos podemos engañar. Yo sé cuál es mi condición. Yo sé. En mi interior, quién soy yo. Y qué debo mejorar como persona. Yo sé cuáles son mis pecados. Eso es individual, eso es personal. Ahora ¿qué voy a hacer para que ese pecado se arraiga de mi ser, de mi mente y de mi corazón? Hoy es el día de desarraigarnos de eso, de ese pecado, de esa falla. Hoy es el día que podemos renunciar a eso. Porque tenemos 3 ejemplos bíblicos grandes y poderosos: a Abraham, a Noé y a Job. Hermanos, desprendámonos hoy de aquellas cosas, de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Porque por la fe, por la doctrina, el justo vivirá. Pero yo puedo tener mucha doctrina, puedo tener mucho conocimiento, pero yo tengo ese amor de Cristo en mi corazón, estoy hueco. Tengo que tener a Cristo en mi corazón. Y no es opcional. Hay que tenerlo. Hay que tenerlo porque a Dios no lo podemos engañar. Usted engañará a cualquier persona, pero a Dios nadie lo engaña. Entonces hoy salgamos de aquí diferentes. Desarraiguemos de aquellas cosas que nos han puesto una barrera entre mi vida y los demás. Desarraigámonos eso hoy. Y tenemos otros ejemplos de la Biblia. Hombres que tenían todo, que fueron obedientes, que se despojaron. Pero Dios
los levantó, Dios los exaltó y hallaron gracia entre los ojos de Dios. Que hoy salgamos de aquí con esa gracia para que Dios pueda mirarnos de frente y decirle: esa es mi hija, ese es mi hijo, y en él me voy a glorificar. Amén. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, porque el que tiene a Cristo no morirá, dice la palabra de Dios. Conclusiones. Abraham no dijo hombres de fe. Sigue firme en la palabra del Señor, aunque el mundo que te rodea viva bajo de patrones diferentes y contrarios a la voluntad de Dios. Vale la pena ser fiel hasta el fin. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Va, hermanos, esa es la mayor esperanza para nosotros. Porque la palabra dice: aún el que muere y cree en mí vivirá. Vida eterna con el Señor. Yo sé que los parámetros de este mundo nos atacan, nos afligen, nos desalientan, nos desmoronan. Pero, hermano, si tenemos la disciplina de por lo menos coger la Biblia todos los días y leer un versículo, nuestras vidas quedan transformadas. Porque la fe es doctrina, es leer la palabra de Dios. La fe no es poner la mirada en un objeto, en una cosa, o en que me dijeron, o porque el día nos dio nublado, porque ponemos la mirada en muchas cosas, pero no en la palabra de Dios. ¿Y qué dice el texto? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee, está oyendo la palabra de Dios. Dios le está hablando a su corazón, a su mente. Eso es la fe, la doctrina, la palabra de Dios. Porque muchas veces, engañosamente, casi el enemigo, ponemos la fe en objetos, en cosas creadas. Y nos desviamos. Porque mire que esos tres grandes hombres de fe oyeron a Dios y lo obedecieron. Ellos no vieron nada, oyeron la voz de Dios y creyeron. Y nosotros la tenemos aquí. Ellos no tenían esto. Ellos no tenían nada en la Biblia. Porque tienen un oído afinado y pulido y santificado y escuchan la voz de Dios. Nosotros tenemos la bendición de tener la doctrina, la fe en nuestras manos. Esa fe es la palabra de Dios. Esa fe es Jesús. Porque a través de Él viene la salvación para nosotros. Marcos 13:13. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Es lo que dice Mateo 13:13. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confiere en mí hasta el final. Confiemos en el Señor, en sus promesas, en su palabra, y seamos fieles a eso, a la doctrina, a lo que hemos leído, a lo que hemos compartido, lo que hemos leído de la palabra de Dios. Esa es la fe. Doctrina, conocimiento. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por la doctrina. Hermanos, cuando decimos la palabra de Dios, cuando somos fieles a la palabra de Dios, eso es fe. Ojo con esa palabra. Fe es doctrina, conocimiento de la palabra de Dios. Y por ese conocimiento Dios hizo grandes milagros. Te voy a dar un ejemplo de esa fe. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Ella fue y tocó a Jesús. Porque ella ya sabía quién era Jesús. Doctrina, conocimiento. Fue y lo tocó y fue sana. Acuérdense del ciego, que le dice: Jesús, hijo de David. Eso llamó la atención.
que yo iba pasando por una calle y me dije, Omar, hijo de Yoli y don Lolo, ¿quién es este señor? Y ciego. Él conocía quién era yo. Eso hizo ese ciego con Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el Señor, tu fe, tu doctrina, por conocer de quién soy yo, queda sano. Eso es la fe, conocimiento de quién es Jesús. Amén. La fe te sostiene, aunque parezca que todo se acabó. La fe te sostiene, aunque parezca que todo se acabó. La fe en Cristo Jesús te cuida cuando las fuerzas se disminuyen y la oscuridad limita tu visión. Decide ver por fe mientras vivas, pase lo que pase. No niegues tu fe, deja que ella moldee tu carácter, guíe tus decisiones todos los días. Y vivamos por fe, vivamos por doctrina, por conocimiento. Hermanos, no es complicado, es sencillo. Es simplemente dejarnos moldear por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Estos hombres tuvieron obstáculos por decir la palabra de Dios. Y por eso Dios los exaltó. Y quedaron aquí para la eternidad. Porque la palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra va a pasar, pero esto no va a pasar. Por eso, hermanos, la fe, la doctrina, es la única esperanza del cristiano. Cristo Jesús es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Y solamente lo podemos conocer a través de la palabra. A Él sea la gloria, la honra por siempre. Dios los bendiga a todos. Feliz semana. Bendiciones.